El constante pitido del monitor del hospital perforaba mi conciencia, cada pulso resonando con el latido acelerado de mi corazón mientras me aferraba al frío barandal de metal de la cama. Las luces fluorescentes proyectaban sombras severas en la habitación estéril, haciendo que todo se sintiera, de alguna manera, tanto demasiado real como irreal al mismo tiempo. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar las urgentes palabras del médico que aún resonaban en mis oídos: complicaciones graves, procedimiento de emergencia, la supervivencia está en juego. No solo mi supervivencia, sino también la de mi bebé que estaba por nacer. Cerré los ojos, tratando de encontrar un momento de paz, de reunir fuerzas para lo que estaba por venir. Pero el destino tenía otros planes. La puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que chocó contra la pared, haciéndome sobresaltar. Mi esposo, Damián, irrumpió en la habitación, su rostro torcido con una furia que había aprendido a temer en los últimos meses. El nudo familiar de temor se formó en mi estómago mientras se acercaba, llenando la habitación con una tensión asfixiante. ¿Crees que estoy hecho de dinero?, gritó, su voz rebotando en las paredes del hospital. ¿Esperas que pague por esta tontería? Me quedé paralizada, atónita por sus palabras. Incluso ahora, incluso aquí, en este momento de crisis, para él todo seguía girando en torno al dinero. Mi voz temblaba mientras trataba de razonar con él: Damián, esto no tiene que ver con el dinero. Se trata de salvar la vida de nuestro bebé, y la mía. Pero él no estaba escuchando. Ya casi nunca escuchaba. Se acercó a mi cama con pasos firmes, sus ojos ardían con una frustración que ya me era demasiado familiar. Siempre haces todo sobre ti. Eres tan dramática, Mónica. ¿Para qué tuvimos un hijo si no puedes con esto? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero el dolor que siguió fue mucho más tangible. Sin previo aviso, agarró un puñado de mi cabello, tirando de él con fuerza. Un dolor agudo recorrió mi cuero cabelludo mientras las lágrimas llenaban mis ojos. El pitido del monitor se aceleró, acompasándose con mi creciente pánico. «Suéltame», grité, luchando contra su agarre, pero su mano solo se apretó más. Entonces vino la bofetada, rápida, dolorosa, dejando mi mejilla ardiendo y mi mundo girando. El sonido resonó en la habitación como un trueno, un momento de violencia que marcaría para siempre el final de lo que alguna vez creí que era amor. «Detente, Damián». «¿Qué te pasa?», grité, mi voz temblaba pero era desafiante. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Quizá fue el instinto maternal, o quizá fue el último hilo de mi tolerancia finalmente rompiéndose, pero sentí un oleaje de valentía que no sabía que tenía. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez trajo salvación en forma de una enfermera. Su rostro estaba pálido por la alarma, pero su voz llevaba una autoridad que incluso Damián no pudo ignorar. «Señor, aléjese de ella», ordenó, su tono no daba espacio para discusión. Damián me soltó abruptamente, girando su furia hacia la enfermera. «No es asunto suyo», espetó, pero ella se mantuvo firme, ya marcando el teléfono para llamar a seguridad. Sus palabras finales colgaron en el aire como veneno. «Te vas a arrepentir de esto, Mónica», dijo antes de salir furioso, cerrando la puerta de un portazo que hizo vibrar las persianas de la ventana. En el silencio repentino que siguió, me dejé caer de nuevo contra la cama del hospital, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Mi mejilla ardía por la bofetada, mi cuero cabelludo palpitaba donde había tirado de mi cabello, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. La enfermera, Marta según su placa de identificación, se acercó a mí con la cautela de alguien que ya había visto esto antes, demasiadas veces antes. Me tocó el brazo suavemente, su voz era baja pero firme. «¿Estás bien? Déjame revisar tus signos vitales». Asentí débilmente, con las palabras atrapadas en mi garganta mientras ella ajustaba las máquinas y revisaba mi pulso. Su expresión estaba llena de preocupación, pero también de algo más, determinación. «No tienes que pasar por esto sola», dijo en voz baja, sus ojos encontrándose con los míos. «Podemos conectarte con personas que pueden ayudarte a garantizar tu seguridad». Sus palabras plantaron una semilla de esperanza, pero el miedo todavía me tenía atrapada. ¿Y si Damián tomaba represalias? ¿Y si se enteraba de que había pedido ayuda? Las preguntas giraban en mi mente como hojas en una tormenta de otoño. El médico entró momentos después, su expresión era amable pero seria. «Mónica, tenemos que proceder con la cirugía pronto», explicó. «Es crítico para ti y para tu bebé».
tragué saliva con fuerza, reuniendo el poco valor que me quedaba. Hagan lo que tengan que hacer, susurré, mi voz apenas audible. En ese momento, la supervivencia, la mía y la de mi bebé, era lo único que importaba. El quirófano era brillante y estéril, sus luces deslumbrantes brillaban sobre mí mientras el equipo médico se preparaba para el procedimiento. El miedo amenazaba con abrumarme, pero me aferré a un pensamiento singular, mi bebé. Me concentré en su diminuto latido, el ritmo de esperanza que me mantenía luchando. La cirugía pareció interminable, cada momento se alargaba hasta el infinito, pero entonces, lo escuché. Su primer llanto. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras colocaban a mi hija en mis brazos. Era perfecta, tan pequeña y sin embargo tan llena de vida. En ese momento, todo mi miedo y dolor se desvanecieron. Al mirar su diminuto rostro, vi todo lo que necesitaba ver, ella era mi razón para seguir adelante, mi razón para ser valiente. De regreso en la sala de recuperación, Marta permaneció a mi lado, un ángel guardián con uniforme de hospital. «Es hermosa», dijo suavemente, mirando a mi hija dormida. Sus palabras eran cálidas, pero ambas sabíamos que la sombra de las acciones de Damián todavía rondaba. No regresó al hospital, ni yo quería que lo hiciera. Mientras acunaba a mi hija, mirando su rostro pacífico, supe con absoluta certeza que ella merecía algo mejor. Ambas lo merecíamos. 2 días después, tras recibir el alta del hospital, tomé una decisión que cambiaría todo, no volvería a casa con Damián. Llamé a Lucía, mi mejor amiga de la infancia, quien siempre había estado ahí para mí, incluso cuando la alejé durante mi matrimonio. «Mónica, tú y la bebé pueden quedarse conmigo todo el tiempo que necesiten», dijo Lucía sin dudar, sus palabras me trajeron el primer verdadero alivio que había sentido en meses. Empaqué lo poco que tenía, abrazando a mi hija mientras entrábamos al departamento de Lucía. Era pequeño pero acogedor, y lo más importante, era seguro. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití respirar. El departamento de Lucía se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde finalmente podía comenzar a procesar todo lo que había soportado. Con su apoyo, empecé a tomar medidas para proteger a mi bebé y a mí misma de Damián de manera permanente. La primera llamada que hice fue a una abogada llamada Diana, quien se especializaba en derecho familiar. Durante nuestra primera reunión, le conté cada detalle sobre el abandono de Damián, sus arrebatos violentos y su negativa a apoyarme durante el embarazo. Diana escuchó atentamente, su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. «Tenemos un caso sólido», me aseguró. «La seguridad tuya y la de tu bebé son nuestra prioridad. Nos aseguraremos de que Damián sea responsable de sus actos». Diana me ayudó a solicitar una orden de protección de emergencia contra Damián, asegurando que no pudiera acercarse a nosotras. La orden fue concedida rápidamente, dándome una pequeña pero significativa sensación de seguridad. Mientras tanto, Lucía me ayudó a documentar todo, fotos de los moretones en mis muñecas, las marcas rojas en mi rostro y cada mensaje amenazante que Damián había enviado. Cada pieza de evidencia se convirtió en un paso más hacia la libertad. Pero Damián no iba a ceder fácilmente. Una tarde, apareció sin avisar en el departamento de Lucía, golpeando la puerta y gritando. «Mónica, abre la puerta», su voz resonaba en el pasillo. «No puedes mantenerme alejado de mi hijo». Lucía me indicó que permaneciera en silencio mientras llamaba a la seguridad del edificio. Abracé a mi bebé con fuerza, mi corazón latía con fuerza mientras las amenazas de Damián se volvían más fuertes. «Vas a arrepentirte de esto, Mónica», gritó antes de que la seguridad finalmente lo obligara a irse. Cuando le conté a Diana sobre el incidente, estaba furiosa. «Este comportamiento solo fortalece tu caso», dijo con firmeza. «Debemos proceder con la audiencia de custodia lo antes posible». La sala del tribunal se sentía intimidante mientras entraba, sosteniendo a mi bebé cerca. Mi corazón latía rápidamente mientras enfrentaba al hombre que una vez había prometido protegerme, pero que se había convertido en mi mayor temor. Damián se sentó al otro lado, su expresión fría y desafiante. Rehusó mirarme, su atención estaba exclusivamente en su abogado. Diana fue un pilar de fortaleza mientras presentaba nuestro caso, detallando cada aspecto del abandono y abuso de Damián. Marta, la enfermera del hospital, ofreció un testimonio poderoso, relatando el incidente cuando Damián me había atacado en la sala de parto. La evidencia fotográfica de mis lesiones, junto con sus mensajes amenazantes, pintaban un panorama condenatorio de su comportamiento.
El abogado de Damián intentó desacreditarme, sugiriendo que era demasiado emocional y que trataba de alejarlo de su hijo. Pero Diana fue implacable. Mónica estaba luchando por su vida y la de su bebé, argumentó con pasión. Las acciones de Damián durante sus momentos más vulnerables son una clara evidencia de su ineptitud como padre. El juez escuchaba con atención, su expresión era indescifrable mientras revisaba la evidencia. Después de lo que pareció una eternidad, emitió su fallo. Me otorgaron la custodia total de mi bebé y los derechos de visita de Damián fueron severamente limitados bajo supervisión estricta. El rostro de Damián se torció con ira mientras las palabras del juez se asimilaban. Se levantó abruptamente, mirándome con furia como si me culpase por su derrota, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Con la decisión del tribunal a mi favor, finalmente sentí como el peso del control de Damián comenzaba a levantarse. Lo primero que hice fue encontrar un pequeño y asequible departamento en un vecindario tranquilo, lejos del caos que él había traído a mi vida. No era mucho, pero era mío, un lugar donde mi bebé y yo podíamos sentirnos seguras. Ser madre soltera no era fácil. Las noches eran largas, con mi bebé llorando sin cesar, y el agotamiento me acechaba constantemente. Pero cada momento dedicado a cuidarla valía la pena. Ella era mi razón para todo, y estaba decidida a darle una vida llena de amor y estabilidad. Lucía siguió siendo mi roca, ayudándome a navegar esta nueva etapa. A menudo pasaba con víveres, cuidaba a la bebé para que yo pudiera descansar y me ofrecía palabras de aliento. «Has llegado tan lejos, Mónica», dijo una noche mientras nos sentábamos en el suelo de la sala, viendo a mi hija intentar gatear. «Eres más fuerte de lo que crees». Me di cuenta de que tenía razón, había sobrevivido a lo peor y estaba empezando a encontrar mi camino. Pero la historia no había terminado. Mientras me asentaba en nuestra nueva vida, Diana descubrió un giro impactante mientras revisaba los registros financieros de Damián. Encontró evidencia de múltiples cuentas bancarias ocultas que él había escondido deliberadamente durante las audiencias de custodia. Estas cuentas contenían sumas considerables de dinero, más que suficientes para haber cubierto mis gastos médicos y haber sostenido a nuestra bebé. Diana no perdió tiempo en presentar una moción para reabrir el caso. «Esto no solo es poco ético», explicó, su voz cargada de ira contenida. «Es ilegal. El engaño de Damián es una prueba más de su comportamiento manipulador». El caso reabierto trajo nueva energía a la lucha por la justicia. En el tribunal, Diana presentó la evidencia de las cuentas bancarias ocultas de Damián con meticuloso detalle. Mostró los registros de transacciones, los saldos de las cuentas y la prueba de que Damián había ocultado intencionalmente su riqueza para evitar apoyar a nuestra hija y a mí. La expresión del juez se endureció mientras Diana explicaba el alcance del engaño de Damián. «Este comportamiento demuestra un patrón claro de manipulación y deshonestidad financiera», argumentó Diana. «El señor Delgado no solo descuidó sus responsabilidades como padre, sino que también retuvo deliberadamente recursos que podrían haber asegurado el bienestar de su familia». El abogado de Damián luchó por defenderlo, pero la evidencia era abrumadora. Damián intentó negar las acusaciones, acusándome de haber fabricado los documentos, pero Diana rebatió cada argumento con precisión. El juez, claramente poco impresionado por la débil defensa de Damián, emitió un veredicto contundente. Damián fue condenado a pagar una penalización significativa por su deshonestidad y a proporcionar apoyo financiero adicional para nuestra hija. Además, el juez inició una investigación sobre las actividades financieras de Damián, sospechando de fraude en sus negocios. Cuando el martillo golpeó, una ola de satisfacción me invadió. Se estaba haciendo justicia, y las manipulaciones de Damián finalmente salían a la luz. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre de su control. Con la estabilidad financiera proporcionada por el fallo del tribunal, finalmente pude enfocarme en crear un hogar seguro para mi bebé. Utilicé los fondos para pagar las cuentas médicas pendientes, establecer una cuenta de ahorros e incluso comenzar un fondo universitario para mi hija. Cada paso me acercaba más a la vida que había imaginado, una vida libre de miedo y llena de posibilidades. Manuel, mi amable vecino, continuó siendo una presencia constante en nuestras vidas. Me ayudaba con pequeñas tareas, como arreglar un grifo que goteaba o cargar las bolsas del supermercado, y su bondad tranquila comenzó a derribar los muros que había construido alrededor de mi corazón. Una noche, mientras estábamos sentados en mi sala viendo jugar a mi hija, Manuel se dirigió a mí. «Mónica», dijo suavemente, «me importas tú, y también ella. Si alguna vez hay una oportunidad de que seamos algo más,
quiero estar aquí para ustedes. Sus palabras me hicieron llorar. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había mostrado amor sin condiciones. Aunque no estaba lista para apresurarme, sabía que la presencia de Manuel era una bendición que no quería perder. A medida que la vida comenzaba a estabilizarse, la investigación sobre las actividades financieras de Damián reveló aún más capas de su engaño. Una mañana, Diana me llamó con noticias impactantes. Las autoridades habían encontrado evidencia de fraude y malversación en los negocios de Damián. Esto podría llevar a cargos penales. Al principio, dudé. ¿Realmente quería seguir adelante con esto? Pero luego pensé en todo el dolor que él había causado, no solo a mí, sino posiblemente a otras personas que también había manipulado. Acepté proceder, sabiendo que exponer sus acciones era lo correcto. La investigación avanzó rápidamente, y pronto Damián fue arrestado bajo múltiples cargos. Ver cómo el sistema legal lo responsabilizaba trajo una sensación de cierre que no había anticipado. Su arresto marcó el capítulo final de una dolorosa etapa de mi vida, asegurando que ya no podría dañar a nadie más. Con la sombra de Damián finalmente desaparecida, estaba libre para concentrarme completamente en mi bebé y en nuestro futuro. Mi organización sin fines de lucro, inspirada por mi propia experiencia, comenzó a tomar forma. Lucía y Diana me ofrecieron su apoyo incondicional, ayudándome a establecer un refugio para sobrevivientes de violencia doméstica. El refugio proporcionaba ayuda legal, asesoramiento y un lugar seguro para mujeres y niños que escapaban de entornos abusivos. Cada vez que compartía mi historia con alguien que se sentía desesperanzado, veía una chispa de esperanza en sus ojos. Era tanto sanador como empoderador usar mis experiencias para ayudar a otros a recuperar sus vidas. Manuel siguió siendo un apoyo constante en nuestras vidas, ofreciendo su amor y apoyo tranquilo. Con el tiempo, nuestro vínculo se profundizó, y se convirtió en una figura paterna para mi hija, un papel que abrazó de todo corazón. Su presencia me recordaba que el amor podía ser amable, paciente y genuino. Una tarde soleada, mientras estaba sentada en el porche de nuestra pequeña casa viendo a mi hija corretear por el jardín con Manuel, una sensación de paz me envolvió. El camino había sido largo y lleno de desafíos, pero me había llevado a un lugar de estabilidad y alegría. Las risas de mi bebé llenaban el aire, un recordatorio de por qué había luchado tan duro. Había construido una vida que verdaderamente era mía, llena de amor, propósito y la promesa de un futuro brillante. Aunque las cicatrices del pasado permanecían, ya no eran una fuente de dolor. En cambio, eran un testimonio de mi resiliencia, un recordatorio de que había sobrevivido y prosperado. Mientras el sol se ponía en otro día, miré la vida que había creado y sentí una inmensa gratitud. Mi bebé estaba feliz y saludable, mi organización sin fines de lucro prosperaba, y el amor de Manuel había traído un nuevo capítulo de esperanza a nuestras vidas. Había reclamado mi vida, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente, completamente libre. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale un me gusta, para que otros puedan encontrarla también. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Todos tenemos historias sobre encontrar una fuerza que no sabíamos que teníamos, sobre liberarnos de situaciones tóxicas y construir algo hermoso a partir de las cenizas. No olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el valor que se necesita para elegirnos a nosotros mismos. A veces, los momentos más oscuros nos llevan a la luz que hemos estado buscando todo el tiempo. Hasta la próxima, recuerda, eres más fuerte de lo que sabes, y nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu historia.